Dios les bendiga, amados amigos, hermanos. Una bendición llegar hasta sus hogares. Hoy vamos a empezar a leer qué es el Evangelio del escritor Greg Gilbert, que escribe para 9 marcas. Este libro contiene 8 capítulos y hoy vamos a iniciar con el número 1, que se titula Encontrando el Evangelio en la Biblia. Capítulo número 1, Encontrando el Evangelio en la Biblia. ¿Sabía usted que los sistemas de posicionamiento global GPS o GPS están causando gran confusión en las ciudades de los Estados Unidos? Especialmente en el caso de ciudades pequeñas. Para gente que vive en ciudades grandes, esta pequeña tecnología ha sido como un salvavidas. Conecté el GPS, tecleé una dirección y ya está listo para ir a su destino. Sin más rodeos, sin más vueltas equivocados, solo usted, su vehículo, su GPS y ya está. Ha llegado a su destino. Recientemente compré mi primer aparato GPS, que fue primeramente un acto de desafío en contra de quien haya sido el responsable de la planeación de las calles en Washington, D.C., que son casi imposibles de transitar. De todos modos, mi primera experiencia con GPS no fue en Washington, fue en Linden, Texas, el pequeño pueblo rural donde crecí. Resulta que mi GPS no tiene absolutamente ningún problema en navegar en encrucijadas, calles de doble sentido de Washington. Lo raro es que en Linden sí tiene problemas. Algunas calles que el GPS estaba seguro que existían, en realidad no existían. Giros que el GPS insistía que eran posibles, no lo eran. Direcciones que firmemente creía que estarían en un cierto lugar, resulta que se encontraban a varios kilómetros más lejos, o peor aún, no existían. Aparentemente la ignorancia de los sistemas GPS en pueblos pequeños es un problema en ascenso. El noticiero de la ABC contó una historia acerca de las áreas residenciales cuyas calles se han convertido prácticamente en autopistas debido a que los sistemas GPS estaban direccionando el tránsito hacia esa ruta. En vez de hacia las avenidas principales. Hay otros problemas también. Un pobre hombre de California insistía que tan solo estaba siguiendo las instrucciones de su GPS cuando se dirigió a un camino rural y se encontró a sí mismo atorado en las vías del tren frente a frente con una locomotora, con un tren. El hombre sobrevivió, pero a quien no le fue muy bien fue a su vehículo rentado y asumimos que tampoco al GPS culpable. Un representante de la Asociación Americana de Automóviles mostró algo de simpatía. Claramente el sistema GPS le falló al conductor en el sentido de que no debió haberle dicho que ingresara a las vías del tren. Dijo, pero solo porque una máquina te diga que hagas algo que es potencialmente peligroso, no significa que debas hacerlo. Claro que no. Así que, ¿qué es lo que sucede? Los fabricantes de GPS dicen que tal vez el problema no está en los aparatos, los cuales están haciendo exactamente lo que deben de hacer. El verdadero problema está en los mapas que los aparatos tienen cargados. Resulta que especialmente en pueblos pequeños, los mapas disponibles para los sistemas GPS tienen varios años e inclusive décadas de antigüedad. Algunas veces los mapas son más bien mapas de planeación, lo que son pioneros de los pueblos planearon en caso de que algún día crecieran.
El resultado, algunas veces las direcciones que aparecen en un lugar de los mapas de planeación terminaron estando en otro lugar cuando el pueblo se construyó. Algunas veredas que los planeadores pensaron construir nunca se construyeron en realidad. Algunas veces lo que se planeó iba a ser una calle. Terminó siendo las vías del tren. En el mundo de los GPS, así como en la vida, es importante que obtengas tu información de fuentes confidenciales. Subtema: ¿cuál es nuestra autoridad? Lo mismo es verdad cuando abordamos la pregunta: ¿qué es el Evangelio? Desde el principio tenemos que tomar una decisión acerca de qué fuente de información vamos a utilizar para responder esta pregunta. Para los evangélicos, la respuesta usualmente es bastante sencilla. Encontramos la respuesta en la Biblia. Eso es cierto, pero es útil saber desde el inicio que no todos están completamente de acuerdo con esa respuesta. Diferentes tradiciones cristianas han ofrecido diferentes respuestas a esta pregunta sobre la autoridad. Por ejemplo, algunos han sostenido que no debemos de basar nuestro entendimiento del Evangelio tan solo en las palabras de la Biblia, sino en la tradición cristiana. Si la Biblia ha creído algo durante mucho tiempo, dicen ellos, entonces debemos aceptarlo como verdad. Otros han dicho que conocemos la verdad a través del uso de la razón. El construir nuestro entendimiento de abajo hacia arriba, A conlleva a B, conlleva a C, conlleva a D. Nos dará un entendimiento verdadero de nosotros mismos, el mundo y de Dios. Otros dicen que debemos de buscar la verdad del Evangelio en nuestra propia experiencia. Lo que más resuene en nuestros corazones es lo que finalmente entendemos como verdad acerca de nosotros y de Dios. Sin embargo, si usted pasa el tiempo suficiente pensando acerca de esto, se dará cuenta de que cada una de estas fuentes potenciales de autoridad últimamente falla en cumplir lo que promete. La tradición nos deja confiando en nada más que opiniones humanas. La tradición nos deja confiando en nada más que opiniones humanas. O sea, la razón, como cualquier estudiante de filosofía le diría, nos deja chapaleando en el escepticismo. Intente probar, por ejemplo, que usted no es tan solo el producto de la imaginación de otra persona y que sus 5 sentidos son realmente confiables. Y la experiencia nos deja confiando en nuestros corazones inconstantes para decidir lo que es verdad. Aún las personas más honestas son inestables en sus mejores momentos. Está un poco complicado ahorita. Entonces, ¿qué hacemos? ¿A dónde vamos para conocer lo que es verdad? Y así conocer verdaderamente lo que son las buenas nuevas de Jesucristo. Como cristianos, creemos que Dios nos ha hablado en su palabra, la Biblia. Además, creemos que lo que Dios ha dicho en la Biblia es infalible e inerrante. Por lo tanto, no nos deja en escepticismo, desesperación o incertidumbre, sino en confianza. 1 Timoteo 3:16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios, dijo Pablo, y útil para enseñar. El rey David también escribió en Salmo 18:30, en cuanto a Dios, perfecto es su camino
y acrisolada la palabra de Jehová. Así que miramos a la palabra de Dios para encontrar lo que Él nos ha dicho acerca de su Hijo y de las buenas nuevas del Evangelio. Siguiente su punto. ¿Dónde buscamos en la Biblia, ya que tiene 66 libros? Pero, ¿dónde buscamos en la Biblia para encontrar esto? Supongo que hay varios enfoques que podríamos tomar. Uno sería buscar todas las ocasiones en las que la palabra evangelio es mencionada en el Nuevo Testamento y tratar de llegar a la conclusión acerca de lo que los autores quieren decir cuando usan la palabra. Seguro que hay algunos instantes en donde los escritores son cuidadosos en definirla. Podría haber algunas cosas importantes que aprender desde esta aproximación, pero también hay inconvenientes. Uno de ellos es que el Nuevo Testamento, los escritores obviamente intentan dar una sumatoria de las buenas nuevas del cristianismo, pero no utilizan la palabra evangelio para esto. Tome el sermón de Pedro, por ejemplo, en el día del Pentecostés en Hechos 2. Si alguna vez hubo una proclamación de las buenas nuevas del cristianismo, seguro que fue esta. Y aún así Pedro nunca menciona la palabra evangelio. Otro ejemplo es el apóstol Juan, quien utiliza la palabra solamente una vez en todos sus escritos en el Nuevo Testamento, en Apocalipsis 14:6. Permítame sugerir que por ahora no abordaremos la tarea de definir los contornos básicos del evangelio cristiano mediante un estudio de la palabra en sí misma, sino mirando lo que los primeros cristianos dijeron acerca de Jesús y el significado de su vida, muerte y resurrección. Si buscamos en los escritos y sermones de los apóstoles en la Biblia, los encontraremos explicando, algunas veces en breve y otras veces con más amplitud, lo que aprendieron de Jesús mismo acerca de las buenas noticias, las buenas nuevas. Quizá también seremos capaces de discernir alguna serie de preguntas en común o algunas verdades compartidas entre los apóstoles y los primeros cristianos, que estructuraban su presentación de las buenas nuevas de Jesucristo. Ahora vayamos. El Evangelio según Romanos capítulo 1 al capítulo 4. Uno de los mejores lugares para empezar a buscar una explicación básica del Evangelio es en la carta del apóstol Pablo a los romanos. Tal vez con más claridad que cualquier otro libro de la Biblia. Romanos contiene una expresión deliberada y por pasos de lo que Pablo entendió como las buenas nuevas. De hecho, el libro de Romanos no es para nada un libro, a menos no como imaginamos usualmente un libro. Es una carta en la que Pablo se presenta a sí mismo y ofrece su mensaje a un grupo de cristianos que jamás había conocido. Es por eso que se percibe un cierto estilo sistemático, paso a paso. Pablo quería que estos cristianos conocieran acerca de su ministerio y especialmente de su mensaje. Quería que supieran que las buenas nuevas que predicaba eran las mismas buenas nuevas que ellos habían creído. Y en Romanos 1:16 me encanta que dice, no me avergüenzo del evangelio, dice Pablo, que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. A partir de aquí, especialmente en los primeros 4 capítulos, Pablo explica las buenas nuevas de Jesús con gran detalle. Conforme avanzamos en nuestro estudio de estos pasajes, vemos que Pablo estructura su presentación del Evangelio alrededor de algunas verdades fundamentales. Verdades que aparecen una y otra vez en las enseñanzas de los apóstoles.
Veamos el progreso del pensamiento de Pablo en Romanos capítulo 1 al 4. Primero, Pablo les dice a sus lectores que es a Dios a quien deben rendir cuentas. Después de sus puntos introductorios en Romanos capítulo 1, versículo del 1 al 17, Pablo comienza su presentación del Evangelio declarando que la ira de Dios ha sido manifestada desde el cielo, según el versículo 18 del capítulo 1. Con sus primeras palabras, Pablo insiste que la humanidad no es autónoma, no nos hicimos a nosotros mismos, no somos autodependientes ni autojustificables. No, es Dios quien creó el mundo y todo lo que hay en él, incluyendo a la humanidad. Y porque Él nos creó, Dios tiene el derecho de demandar nuestra adoración hacia Él. Mire lo que el apóstol Pablo dice en el versículo 21 del capítulo 1. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Esta es la acusación de Pablo a la humanidad. Han pecado al no haber honrado ni dado gracias a Dios. Es nuestra obligación como gente creada y adueñada por Dios el darle el honor y la gloria que le pertenece y vivir, hablar, actuar y pensar de una manera tal que reconozca y acepte su autoridad sobre nosotros. Somos hechos por Él, le pertenecemos, dependemos de Él y por lo tanto debemos rendirle cuentas. Ese es el primer punto que Pablo elabora mientras explica las buenas nuevas del cristianismo. Segundo, Pablo les dice a sus lectores que su problema es que se han rebelado contra Dios. Ellos, junto con todos los demás, no honraron a Dios, ni le dieron gracias como era debido. Su necio corazón fue entenebrecido. Y el versículo 23 del capítulo 1 dice, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Esa es una imagen muy repugnante. ¿No es cierto? Que los seres humanos consideren a su creador y después decidan que una imagen de madera o de metal o de una rana o de un pájaro o inclusive de ellos mismos es más gloriosa, más satisfactoria. Es el colmo del insulto y la rebelión contra Dios. Esta es la raíz y la esencia del pecado y sus resultados son de igual manera horribles. En los siguientes 3 capítulos, Pablo enfatiza este punto constantemente, acusando a toda la humanidad como pecadores delante de Dios. En el capítulo 1, su enfoque es en los gentiles y luego en el capítulo 2 acusa con la misma fuerza a los judíos. Es como si Pablo supiera que el más santurrón de los judíos estaría aplaudiendo sus azotes a los gentiles. Así que da media vuelta y en Romanos 2:1 apunta su dedo acusador a los que aplauden. Y les dice en el 2:1, por lo cual eres inexcusable. Así como los gentiles, dice Pablo, que los judíos han roto la ley de Dios y están bajo su juicio. Pero la mitad del capítulo 3, Pablo ha acusado a toda persona en el mundo de rebelión contra Dios. Y en capítulo 3, versículo 9 dice, ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. Y su conclusión reflexiva es que cuando estemos delante de Dios el juez, toda boca será silenciada, nadie podrá defenderse, ni siquiera una excusa será otorgada. En el capítulo 3, versículo 19 dice, todo el mundo, judíos, gentiles
y cada uno de nosotros será responsable de su vida delante de Dios. Ahora, hablando sinceramente, estos primeros 2 puntos no son para nada buenas noticias. De hecho, son muy malas noticias. El hecho de que me he rebelado en contra de un Dios que es santo y justo y que aparte me creó, no es un pensamiento feliz, pero es importante porque prepara el camino de las buenas noticias. Esto tiene sentido si piensa en ello. Que alguien le diga, vengo a salvarte. No es una buena noticia a menos de que usted esté convencido totalmente que necesita ser salvo. Tercero, Pablo dice que la solución de Dios para el pecado de la humanidad es la muerte sacrificial y resurrección de Jesucristo. Habiendo explicado las malas noticias del apuro en el que estamos como pecadores delante de un Dios justo, Pablo introduce las buenas noticias, o sea, el Evangelio de Jesucristo. En el capítulo 3, versículo 21, dice, pero ahora, dice Pablo, a pesar de nuestro pecado, ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios. En otras palabras, existe una manera para los seres humanos para que sean contados como justos delante de Dios en vez de injustos, para ser declarados inocentes en vez de culpables, para ser justificados en vez de condenados. Y no tiene nada que ver con actuar mejor o vivir una vida más santurrona. Esta justicia viene aparte de la ley. Así que, ¿cómo funciona? Pablo lo explica plenamente en Romanos 3:24. A pesar de nuestra rebelión en contra de Dios y de nuestra situación tan desesperanzada, podemos ser justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús a través de la muerte santificada y resurrección de Jesucristo por su sangre y por su vida. Los pecadores podemos ser salvos de la condenación que merecen nuestros pecados. Pero hay una pregunta más que Pablo responde. ¿Cómo exactamente se convierte esto en buenas noticias para mí? ¿Cómo llego a formar parte de la salvación prometida? Finalmente, Pablo les dice a sus lectores cómo ellos mismos pueden ser excluidos en esta salvación. De esto escribe desde el final del capítulo 3 hasta el capítulo 4. La salvación que Dios ha provisto viene, capítulo 3, versículo 22, por medio de la fe en Cristo Jesús y es para todos los que creen. Entonces, ¿cómo es que esta salvación se convierte en buena noticia para mí y no solo para los demás? ¿Cómo es que me incluyo en este plan? Creyendo en Jesucristo, confiando en Él y en nadie más para salvarme. Capítulo 4, versículo 5 dice, mas al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. 4 preguntas cruciales. Ahora, habiendo analizado el argumento de Pablo según Romanos capítulo 1 al capítulo 4, podemos ver que el corazón de su proclamación del Evangelio se encuentra en 4 preguntas cruciales. Primera, ¿quién nos hizo y a quién debemos rendir cuentas? 2, o segunda, ¿cuál es nuestro problema? En otras palabras, ¿estamos en aprietos y por qué? Tercera, ¿cuál es la solución de Dios al problema? ¿Qué es lo que Dios ha hecho para salvarnos? Cuarta, ¿cómo es que yo, aquí y ahora, puedo ser parte de esta salvación? ¿Qué es lo que hace que estas buenas noticias sean para mí y no solamente para los demás?
Podríamos resumir estos 4 puntos de la siguiente forma: Dios, hombre, Cristo y respuesta. Por supuesto que Pablo prosigue a mostrar una infinidad de otras promesas que Dios ha hecho para con los que son salvos en Cristo, y muchas de esas promesas pueden ser identificadas muy apropiadamente como parte de las buenas nuevas del cristianismo, el Evangelio de Jesucristo. Pero es crucial que comprendamos desde el principio que todas estas grandes promesas dependen y fluyen de estas 4 preguntas. Estas promesas le pertenecen solamente a aquellos que han sido perdonados de su pecado a través de la fe en el Cristo crucificado y resucitado. Es por eso que Pablo, cuando presenta el corazón del Evangelio, empieza aquí con estas 4 verdades cruciales. El Evangelio en el resto del Nuevo Testamento. Esto es importante. No es solamente Pablo quien hace esto. Conforme leo los escritos de los apóstoles en el Nuevo Testamento, me doy cuenta que estas mismas 4 preguntas son contestadas una y otra vez, sin importar qué otras cosas están diciendo. Estas 4 preguntas residen en el corazón de su representación del Evangelio. Los contextos cambian, las perspectivas cambian, las palabras cambian, los enfoques cambian, pero de alguna u otra manera los primeros cristianos siempre llevan al lector a estos 4 dilemas. ¿Somos responsables ante Dios que nos creó? Hemos pecado en contra de Dios y seremos juzgados. Pero Dios ha actuado en Jesucristo para salvarnos y nos apropiamos de esa salvación mediante el arrepentimiento de nuestros pecados y de la fe en Jesucristo. 4 palabras: Dios, hombre, Cristo, respuesta. Vemos otros pasajes en el Nuevo Testamento donde el Evangelio de Jesús es resumido. Por ejemplo, las palabras famosas del apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15, versículo del 1 al 5 dice: además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no creísteis en vano, porque primeramente os he enseñado que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. ¿Alcanza a ver la estructura central del pasaje? Pablo no es tan exhaustivo como lo es en Romanos capítulo del 1 al capítulo 4, pero los contornos principales aún son muy claros. Los seres humanos están en problemas, hundidos en nuestros pecados y en necesidad de ser salvos de forma implícita, pero obvia, salvación del juicio de Dios. Pero la salvación viene de esto: Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó. Y todo esto se obtiene si retenéis la palabra que os he predicado, creyendo verdaderamente y no en vano. Así que ahí está: Dios, hombre, Cristo y respuesta. Aún en los sermones escritos en el libro de Hechos, este contorno central del Evangelio es claro. Cuando el apóstol Pedro le dice a la gente en el día del Pentecostés lo que deben
hacer en respuesta a sus proclamaciones de la muerte, resurrección de Jesús. Él les dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Hechos 2:38. De nuevo, la exhortación de Pedro no es muy elaborada y el juicio de Dios es otra vez implícito, pero sigue estando ahí de igual forma. El problema: usted necesita a Dios para perdonar sus pecados y que no los juzgue por ellos. La solución: la muerte, resurrección de Jesucristo, de las cuales Pedro ha hablado extensamente en su sermón. La respuesta necesaria: arrepentimiento y fe evidenciándose por medio del bautismo. En otro sermón del apóstol Pedro en Hechos capítulo 3, versículo 18-19, estas 4 verdades cruciales son nuevamente obvias. Dice: pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. El problema: usted necesita que sus pecados sean borrados, no juzgados por Dios. Y la solución: Cristo padeció. La respuesta: arrepiéntanse y conviértanse a Dios con fe. O considere a Pedro predicando el evangelio a Cornelio y su familia en Hechos capítulo 10, versículo 39 al 43. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, dice: a quien mataron colgándole un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano. A nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyesen recibieran perdón de pecados por su nombre. Vea también que el perdón de pecados a través del nombre de aquel quien fue crucificado y resucitado para todo aquel que cree. Pedro también predica el mismo evangelio en Hechos capítulo 13, versículo 38 y 39, que dice: sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia el perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. De nuevo, el patrón es reconocido: Dios, hombre, Cristo, respuesta. Usted necesita que Dios le otorgue perdón de pecados. Eso sucede por medio de Jesucristo y es para todo aquel que cree. Ahora vayamos al último punto de este capítulo 1, explicando las verdades cruciales en una variedad de formas. Obviamente, esta estructura de Dios, hombre, Cristo, respuesta, no es una fórmula incondicional. Los apóstoles no necesariamente ven estos puntos como una receta cuando proclaman el evangelio. Ellos explican estos 4 puntos de forma diversa dependiendo del contexto, el tiempo que tienen para predicar y quién está incluido en su audiencia. En ocasiones algunos de estos puntos están implícitos en vez de explícitos, especialmente el hecho de que es a Dios a quien debemos rendir cuentas y en quien encontramos el regalo del perdón. Pero una vez más, ese es un concepto que ya estaba plantado profundamente en las mentes de los judíos, a quienes los apóstoles se dirigían con mayor frecuencia.
Por otro lado, cuando Pablo les habla a un grupo de filósofos paganos en el Areópago, empieza justo en el principio con Dios mismo. El sermón de Pablo en Hechos capítulo 17 es frecuentemente citado como un modelo de cómo predicar las buenas noticias o nuevas a una cultura pagana. Pero hay algo muy interesante e inusual acerca de ese sermón. Si lo analiza con cuidado, se dará cuenta que Pablo no está realmente proclamando las buenas nuevas de Cristo en lo absoluto, sino solo las malas noticias. En Hechos capítulo 17, versículo 24 al 28 dice: déjenme decirles acerca de este Dios no conocido a quien le han rendido un altar. Comienza Pablo, luego les explica en los versos que hay un Dios y que este Dios hizo al mundo y nos llama a adorarle. Habiendo establecido eso, prosigue en el versículo 29 a explicar el concepto del pecado y su raíz en la adoración de cosas creadas en lugar de Dios. Además les dice que Dios juzgará a sus oyentes por aquel varón a quien designó, un hombre a quien Dios le levantó de los muertos, dice el versículo 31. Y después se detiene. Mire de cerca, no hay mención alguna del perdón o de la cruz o de la promesa de la salvación, solamente una declaración de lo que Dios demanda y una proclamación de la resurrección como prueba de su juicio venidero. Pablo ni siquiera menciona el nombre de Jesús. Entonces, ¿qué está pasando aquí? ¿No está predicando Pablo el evangelio aquí? Bueno, no en ese preciso momento. No hay evangelio, no hay buenas noticias en su sermón público. Las nuevas que Pablo ofrece son todas malas noticias. Pero observe del versículo 32 a 34, donde la Biblia dice que los hombres querían escuchar a Pablo una vez más y que algunos eventualmente creyeron. Aparentemente Pablo predicó las buenas nuevas, que pecadores pueden ser salvos del juicio venidero en algún otro momento, tal vez en público, tal vez en privado. Así como los otros apóstoles, Pablo era perfectamente flexible para presentar las verdades fundamentales del evangelio en diferentes maneras. Pero lo que en realidad importa y debemos aprender es que si existían ciertas verdades fundamentales del evangelio y de los sermones y cartas preservadas hasta el día de hoy, podemos tener una muy buena idea de cuáles eran y son esas verdades. En Romanos, en 1 Corintios, en los sermones de Hechos y en el resto del Nuevo Testamento, los primeros cristianos estructuraban su declaración de buenas noticias alrededor de unas cuantas verdades críticas. Primero las malas noticias. Dios es su juez y usted ha pecado en contra de él. Y después el evangelio. Pero Jesús ha muerto para que muchos pecadores sean perdonados de sus pecados si se arrepienten y creen en él. Dios le bendiga.